Muy buenos días, amigos televidentes de su programa Contigo a Diario. Esto es Canal 1245 Teleradio América. Saludos dominicanos aquí y en las diásporas, donde también llega nítidamente Teleradio América con todas sus plataformas y su multimedia. De manera que en la mañana de hoy le damos la bienvenida una vez más a su espacio que dirige David Tejeda, solo con la disculpa de que por razones atendibles se encuentra en el día de hoy fuera del espacio. De manera que muchos temas interesantes le vamos a llevar en todo el transcurso de esta hora de programa. Trujillo nace un día como hoy, 24 de octubre de 1891, allá en la calle Constitución de San Cristóbal. 69 años alcanzó de vida sátrapa, Rafael Leonidas Trujillo, que en ocasiones diversos sectores lo proclaman. Nosotros condenamos tales proclamas, aclaramos. Nunca Trujillo, jamás, ni sombras, aunque hay que reconocer que tuvo sus rasgos positivos, como fue en el transcurso de sus 31 años de gobierno en la República Dominicana, de esa dictadura férrea, pudo hacer construir importantes obras, infraestructuras que todavía están ahí. Esa fue una de las partes positivas de ese régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo. La seguridad ciudadana, ¿y a qué costo? Eso sí, de acuerdo a los apuntes y a lo que nuestros antecesores no confesaron, en la era de Trujillo usted podía dormirse en cualquier acera de cualquiera de las calles y caminos de la zona rural, por ejemplo, y nada podía pasarle. De manera que fueron de los aspectos positivos. Ahora, los negativos aplastaron toda esa parte. Y por eso decimos, nunca más dictaduras en nuestro país. Y mucho menos nada que asome al Trujillato. 69 años de edad, un grupo de valientes dominicanos. Ustedes recuerdan que para el 30 de mayo, precisamente ahí en la autopista 30 de mayo, aquí en el Distrito Nacional, lo ajusticiaron a tiro limpio, como se dice popularmente. En la mañana de hoy amanece la frontera bien candente, se puede decir. Candente en el sentido de que cientos de nacionales haitianos se encuentran apostados principalmente en las proximidades de los puntos aduanales de Carrizal Elías Piña, Comendador ahí, y Dajabón y Jimaní, tratando de cruzar hacia las plazas comerciales de esas comunidades dominicanas, donde ya es una tradición por muchos años ejercer intercambios comerciales dominico-haitianos. Dada la situación imperante en Haití, hay una situación más aún después del viernes, cuando se registraron ciertos enfrentamientos provocados precisamente por esa muchedumbre hambrienta haitiana que se apersonó especialmente por el lado de aduanal de Dajabón, y que después que se le impidiera penetrar al mercado dominicano, pues ya ustedes saben, es noticioso lo que ocurrió por allí, donde se lanzaron piedras por decenas, incluso se hicieron detonar algunas balaceras. No hay que temer, las Fuerzas Armadas Dominicanas mantienen la vigilancia constante en todo el cordón fronterizo. Es bueno resaltar esto siempre.
nosotros los dominicanos estamos seguros, si se quiere, hay que decirlo así con toda la amplitud de la palabra. El superior gobierno, entendemos, ha hecho lo necesario. El presidente Abinader, que precisamente hace una semana estuvo en un encuentro amplio y recorrido por la provincia de Dajabón, fiscalizando y supervisando lo que están haciendo los organismos de seguridad en la frontera dominico-haitiana con este asunto que se vive en esa vecina nación. En Haití, cada vez la cosa es más candente. Allí se ha denunciado ahora, incluso a nivel internacional, que posiblemente, no lo quiero asegurar porque son informaciones, pero posiblemente las bandas que tienen a Haití bajo su control social en las calles y en los principales puntos empresariales, comerciales de allí, de servicio a la población haitiana, responderían a los intereses de los actuales funcionarios de lo que gobierna Haití hasta ahora, de lo que malgobierna ese país. De manera que siendo así, entonces no nos deja mentir de que en los últimos días nosotros hemos dicho que son grupos armados sustentados por los mismos empresarios, los mismos sectores de poder haitianos. Es decir, en Haití hay dos clases ahora mismo, cada vez más distanciados. La población hambrienta, que fíjense cómo ejerce presión por el lado dominico-haitiano tratando de cruzar a esos intercambios que le permite adquirir algunos alimentos para sus familias, para su sustento, porque es el haitiano que presiona mayormente lunes y viernes para cruzar a esos tradicionales mercados de Jimaní, Comendador Elías Piña y Dajabón. Y sin embargo, en Haití hay otra clase social que no necesita ejercer ese movimiento hacia la frontera dominico-haitiana, porque así como lo ven en medio de esa crisis, lo tienen todo, lo tienen todo. Esos grandes empresarios haitianos lo tienen todo dentro de su demarcación de su país, ahí donde viven y fuera del país. Por ejemplo, aquí mismo, muchos de ellos tienen grandes fortunas, ya sea a través de la banca, como incluso propiedades, familias haitianas, de esas ricas, tienen importantes propiedades incluso en República Dominicana. Ahora, lo que está a punto de estallar en Haití, están advertidas todas las potencias internacionales a las que precisamente el gobierno dominicano en su momento ha apelado a que ayuden a una intervención semipacífica a Haití a los fines de regular esa situación de violencia que se vive en ese país. Porque República Dominicana, nosotros los dominicanos, no podemos ofertarle más, no podemos asistirlo más de como lo hemos venido haciendo desde hace décadas. Por ejemplo, ese mismo mercado que se realiza lunes y viernes en estas poblaciones que le hice referencia en la frontera, no fue más que una medida del gobierno de los años 80, 86, 87, se iniciaron esos intercambios informales en esos poblados de la frontera entre dominicanos y haitianos, a los fines de combatir un poco las crisis que le afectan a los residentes haitianos más cercanos a la frontera dominicana, como también a comunitarios, a pobladores nacionales de nuestro país, pertenecientes a comunidades muy paupérrimas,
También vienen defendiendo con esos intercambios comerciales. Claro que en la última década, ese comercio dominico-haitiano ya no es de chiriperos, ya no es del chiripero nacional haitiano que trae cosas, ayudas internacionales que recibe por allá de aquel lado y la trasega de alguna forma a los mercados dominicanos, como otro que trae rubros agrícolas de su país y lo intercambia con otros productos que se producen y se venden en la República Dominicana. No, ya ahí se trata, ya ese mercado ha alcanzado un auge que no es solamente de chiripero, allí se mueven millones, miles y miles de millones semanalmente en esos intercambios, especialmente en Jimaní, Comendador Elías Piña y Dajabón. Y de ahí la disputa de tantos intereses y tantos hallazgos de esa economía que yo le llamo una economía sosterrada, porque el 80% de esos negocios son informales, a pesar de que el Estado Dominicano cuenta con instalaciones aduanales en esas 3 provincias a los fines de cobrarse algunos impuestos, no al 100%, porque refiero, la disposición de esos intercambios comerciales y esas asistencias de los nacionales haitianos a este lado es una forma que hay que decirlo, la dispuso el extinto presidente Joaquín Balaguer como una forma de paliar la situación y contener para esa época posterior a la salida de los Duvaliers del poder, a la llegada de Raúl Cedrá, que fue cuando los haitianos comenzaron más a presionar de esa forma y querer siempre cruzar y cruzar y cruzar, ya no solamente a intercambios comerciales, sino a pernotar en otras ciudades a nivel nacional. Por eso ustedes se encuentran con barriada completa en cualquier ciudad de la República Dominicana, no solamente en la franja fronteriza como ocurría anteriormente. Fácilmente encontramos un barrio en Higüey, en El Ceibo, en San Pedro de Macorís, Barahona, San Juan de la Maguana, ni se diga. Y en mi pueblo, en la ciudad de Las Matas de Farfán, tenemos barriada completa de migrantes haitianos que han construido incluso viviendas allí. De manera que la situación es cada vez más desesperante, ahora aún más, en que estas pandillas y ese sector pudiente de Haití ha querido, de acuerdo a las últimas denuncias ahora, mucho más peligroso. Si esas bandas son dirigidas y están sustentadas por las propias autoridades que dirigen lo que queda de esa nación, institucionalmente hablando, pues entonces es mucho más pecaminosa la situación. Porque ahí sí los pobres haitianos están en crisis a un 100%. Y para ver esto solamente hay que visitar uno de esos poblados fronterizos, dominicos fronterizos. Eso está allí al rojo vivo. Cuando usted ve cientos de hambrientos haitianos tratando de cruzar. Y esa presión hasta ahora es buscando tratar de subsistir a esa necesidad de hambre que le combate en ese territorio paupérrimo y desflorado, sin ningún nivel de foresta, porque hasta de eso se han encargado esos sectores haitianos, de permitir que ese país, allí solamente queda la tierra, si se quiere decir. Si usted transita algún día por la carretera denominada internacional que nos divide a ambas naciones, se va a dar cuenta de lo árida que está ese terreno, lo árido que está ese terreno del lado oeste y el verdor que se nota aún, a pesar de todo, de este lado hacia los poblados dominicanos. De manera que es una situación que hay que entenderla. El gobierno haitiano, lo que queda del gobierno haitiano, hay que decirlo así,
se ha hecho de grandes armamentos en los últimos días. Esas son las informaciones que se han ofrecido desde el Canadá, a través del gobierno canadiense. Las autoridades haitianas han adquirido cargamentos de armas. Es decir, a veces uno se pregunta, pero un país al que las grandes potencias internacionales, aunque no hayan hecho nada hasta el día de hoy, en cuanto a ayudarlo a superar su crisis de una vez y por todas y mantener el control de seguridad en esa nación, pues por lo menos lo que se denota es que le tienen pena. Y nosotros jamás vamos a atentar contra los haitianos, a menos que no ocurra ciertos episodios bélicos a los que nuestros organismos de seguridad tengan que repeler. Pero en los gobiernos dominicanos nunca ha estado en ánimo de presionar a ese pueblo haitiano. Todo por el contrario, es nuestro país vecino con mayor afluencia comercial entre ambos, beneficiándonos ambos. Ahora, cuando usted escucha que las autoridades haitianas, en presencia de esa gran crisis que le afecta, se hace de la inversión de cuantiosos millones de pesos en compra de armamentos bélicos, ¿qué le está diciendo esto? Que nosotros los dominicanos no debemos alarmarnos, pero tampoco debemos de cuidarnos, ¿verdad? Y en tal sentido, nos agrada bastante que el señor presidente de la República, en su ponencia allí en Dajabón la semana pasada, diera la información de que también se aboca a adquirir y a equipar aún más con armamento y cierto instrumento de movimiento terrestre y aéreo a nuestro glorioso Ejército Nacional. Vamos a una pausa y retornamos contigo a diario y un segundo tema.